cierto modo, yo le descubrí. No le inventé. Como otros grandes hombres, él se inventó a sí mismo. Mi dificultad radica no en no saber lo suficiente sobre él, sino en que sé y siento demasiado. Como verá, he llevado a cabo mis propias investigaciones matemáticas. No tiene licenciatura, no es contable. Le daré una carta de recomendación, quizá al... Con el debido respeto, ya tengo recomendaciones. Lo que necesito es un empleo. Por favor, tengo esposa. Tú y tu gente sois todos iguales. Vete. Estoy condenado como Galileo. Murió en la pobreza, ¿sabes? Al menos tú tienes muy alta la estima. Lo que esté escrito en tu destino ocurrirá. No puedes cambiarlo. Mi destino es vivir con mi esposa que está con mi madre y no dormir aquí porque los británicos creen que estoy loco. Los indios también. Adelante. Míralo. Por favor. ¿Y esto qué significa? Es como una pintura, creo. Solo que imagínatela con colores que no puedes ver. ¿Y para qué sirve? Para ti me temo que nada. Pero para mí lo es todo. Tal vez haya alguien que pueda ver y entenderlo también. Y para esa persona será importante. ¿Ya la conoces? No, aún no. Quiero entender más que los colores que no logro ver. ¿Qué ves ahí? ¿Arena? Sí. Imagínate si lo viéramos tan cerca que viéramos cada grano, cada partícula. Verás, hay patrones en todo. El color de la luz, los reflejos en el agua. En matemáticas, esos patrones se revelan de un modo admirable e increíble. Es muy hermoso. Ramanujan. Ramanujan. Escúchame. Este trabajo es demasiado importante para que muera contigo. Tiene que ser publicado. Si tú, un indio, estás en la cúspide con esas fórmulas, los británicos, a pesar de subyugarnos, deben reconocer que los más inteligentes de los nuestros están a su altura. Narayana, por favor. No puedo. Has estado solo en tu cabeza toda tu vida. Ahora otros tienen la oportunidad de entenderte, no solo la diosa Namagiri. Imagínate. No hago más que imaginar. Bienvenidos compañeros de Primera Cámara. Estamos iniciando nuestro tema de hoy, Primera Cámara 20, concepto y realidad, con esta película sobre un matemático que recibe este conocimiento, esta sabiduría que pertenece al rayo de la ciencia a través de su capacidad de imaginación e inspiración.
hay muchos de estos matemáticos, científicos, que han logrado hacer estos descubrimientos gracias a su madre interna, como lo vemos graficado en esta película. Entonces va recibiendo información sobre lo que significa realmente la vida, y el número está muy ligado a la vida. Sin embargo, nosotros no podemos percibir esa realidad. Tenemos conceptos basados en lo que hemos aprendido en la escuela, en el instituto, en la universidad, muy limitados sobre lo que significa realmente los números. La numerología es toda una ciencia que ha llevado a muchos maestros a trasladar toda esta enseñanza de la gran obra y de la revolución de la conciencia a través de fórmulas. Incluso el maestro Samael nos menciona que podríamos nosotros meditar en una fórmula matemática como la fórmula sobre la gravedad universal, y de esta manera interiorizar y lograr ese conocimiento superior sobre el cosmos. Por ello, este tema de concepto y realidad realmente es muy importante, ya que nos comienza a dar esa otra forma de ver la vida, ya no basándonos en conceptos, que es lo que siempre hemos acostumbrado a realizar, porque siempre hemos confiado mucho en nuestra mente. Y a partir de este momento necesitamos comenzar a pensar con el corazón y a sentir con la mente. Y esto no lo podemos entender con facilidad debido justamente a que no pensamos, no nos abrimos a las posibilidades latentes en nuestro corazón. Pero, ¿qué entendemos por concepto? Sencillamente es un razonamiento elaborado y debidamente proyectado por la mente, que puede coincidir o no con tal o cual cosa, mas todo concepto emitido es el resultado de lo que han dicho y de lo que se ha estudiado. Como mencionábamos, basados en nuestros 5 sentidos, que es lo que tenemos, pues hemos elaborado una serie de conceptos, hasta procesos o procedimientos para investigar. Y todo esto con esta gran limitación tridimensional. Y así podemos ver en el gráfico cómo nuestra mente ha sido utilizada por el ego, con los 5 sentidos, que es lo único que tiene, para poder elaborar conceptos, teorías y una serie de especulaciones, y las traducimos como hechos o realidades. Por ejemplo, hemos puesto nombres a las plantas, nombres raros, complicados, en latín, que se le ocurrió a cierta persona, cierto investigador, y los repetimos nosotros sin profundizar en el verdadero nombre o naturaleza de esa planta. Esto se ve mucho en la botánica, incluso en la medicina, en el derecho, nombres muy complicados, palabras muy rebuscadas, que lo único que quieren hacer notar en realidad es nuestra falta de sencillez para poder dilucidar las cosas. Y cuando nosotros estamos llenos pues de ideas que han venido por un lado de nuestra familia, de la educación, también de lo que hemos aprendido en nuestras experiencias laborales, de lo que hemos podido ver en nuestros compañeros, toda esa serie de ideas y conceptos que incluso tenemos sobre sí mismos, no están basados en lo real, sino que están basados en las suposiciones que nosotros hemos realizado. Todas estas especulaciones que realmente no tienen un sustento real en hechos, pues pertenecen a la ley de relatividad. Y en este mundo todo es relativo, porque ya sabemos que estamos sujetos a la ley de dualidad y al péndulo que maneja nuestra mente y nos hace ir de un valor a otro dentro de estas contradicciones que ya hemos visto en clases anteriores. Así que mientras estemos llenos de especulaciones y no nos conste nada por experiencia directa,
o por experiencia de nuestra conciencia, pues seguiremos viviendo en este mundo relativo, en el que cualquier cosa podría ser y podría suceder debido a que no estamos despiertos o alertas. Por ejemplo, el maestro Samael nos menciona el tiempo, ese concepto que nosotros hemos elaborado del tiempo que realmente no tiene un sustento, no tiene existencia real. Lo que sí existe son esas pausas entre la salida del sol y el ocultamiento de este sol o el ocaso. Y tenemos esos periodos, por ejemplo, de las fases lunares, ¿no? Y por eso podríamos guiarnos en el desarrollo de nuestro día. Sin embargo, lo que hacemos es poner horas para establecer horarios de trabajo, horarios de dormir, una serie de complicaciones que vienen a causa de establecer conceptos, de establecer esto que va a parametrar la vida de todas las personas. Y volviendo a la película, podemos nosotros recordar, si es que hemos tenido oportunidad de verla, que este matemático que recibe ayuda interna para descubrir sus fórmulas y sus procesos de investigación, no es comprendido por la comunidad científica reconocida de Inglaterra, debido a que él no usaba su mismo lenguaje basado en especulaciones. Él usaba un lenguaje interno, un lenguaje mucho más sencillo, simple, que establecía las mismas conclusiones, pero era rechazado porque no entraba en ese sistema que se ha organizado en la sociedad de conceptos, de ideas. Y cuando uno no encaja en un grupo social, pues hay mucho conflicto, sobre todo cuando lo que se busca es transmitir un conocimiento. Y lo mismo han vivido todos esos sabios profetas que buscaron trasladarnos el conocimiento intuitivo, inspirado, que recibieron de su ser interno para guiar a la humanidad y que no fueron escuchados o fueron mal interpretados. Y todo esto que ocurre es debido a esa confusión de lenguas que hay en nuestra mente, debido a los yoes, que generan esa torre de Babel que ya conocemos, con los hombres 1, 2 y 3, que están basados en intereses diferentes, ¿no? El hombre número 1 está basado en los intereses meramente que satisfacen a su centro motor instintivo sexual. El hombre número 2 estaría basado en todo lo que satisface a su centro emocional, y el número 3 a lo que satisface a sus ideas o el intelecto. Y es justamente con estas personalidades que se producen los conflictos y no se entiende un lenguaje superior, que vendría de alguien que ya tiene imaginación, que tiene inspiración y algo de intuición. Aquellas personas que tienen estas facultades superiores sí pueden conocer lo real o la síntesis. Y eso estaría a nivel del hombre número 4 en adelante. El hombre número 4, como recordamos, es el hombre psicológico o el hombre interior, que atañe a todos los que ya están liberando su 3% de conciencia y que comienzan a pensar psicológicamente y a dejar de reaccionar. Porque emitir un concepto o una idea o una opinión es una reacción. Y esto hay que tomarlo en cuenta porque nosotros usamos el verbo de una manera indiscriminada para emitir ideas, conceptos, especulaciones que no tienen fundamento real. Es muy valioso el silencio. Cuando uno no sabe algo, es mejor callar para aprender a escuchar y poder trasladar eso que escuchamos a nuestro interior y descubrir la síntesis. Y de eso se trata la parte superior de nuestro gráfico, mediante la imaginación, mediante la voluntad, con la capacidad de atención y el juicio interno. Todas estas facultades, por supuesto, imaginación, inspiración e intuición, se podrían manifestar en aquel que va tranquilizando su mente para que se vuelva receptiva. Y de esta manera nuestra mente podría
conectarse con nuestra conciencia y con nuestro ser, para lograr experimentar y con esto desarrollar la fe y la sabiduría. Esa sabiduría que no proviene de ningún libro, ni siquiera un libro de tipo superior, esotérico, sino que esa experiencia ya nos daría la fe y la sabiduría de nuestro real ser interior. Y ese es el objetivo final de este camino de la revolución de la conciencia y la gran obra, de poder interiorizar, conocer esa sabiduría de nuestro real ser y trasladarla de la manera en que Él nos indique. Y cada vez que alguien logra experimentar, evidenciar, comprender y descubrir esa sabiduría interna que pertenece al ser, pues está cumpliendo con la ley del espacio interior. Porque esta ley del espacio interior lo que busca es que nosotros nuevamente nos conectemos con nuestra esencia y que actuemos de acuerdo a ella. Ahora pasaremos a ver una película sobre Sócrates y un encuentro con algunos personajes en los que nos hace ver claramente que nosotros no manejamos ni siquiera los conceptos establecidos por esta sociedad respecto a las cosas, que sería un punto de partida, ¿no? Porque si tenemos una serie de conceptos, un diccionario lleno de conceptos, podríamos tomarlos como una fase inicial en el estudio, en la investigación, pero no para darles un valor real, sino como parte de ese proceso de descubrimiento de la realidad. Sin embargo, ni siquiera conocemos esos conceptos y su fundamento filosófico. Aquí vamos a ver cómo las preguntas hacen ver nuestra realidad de ignorancia. Sentémonos aquí a refrescarnos un poco. No hace mucho, refiriéndote a Critias y a los otros tiranos, usaste la palabra ignorancia. Pero nuestros tiranos no son ignorantes, Sócrates. Son criminales. Pero es lo mismo. ¿Conoces esa canción que dice que el mayor bien es la salud en primer lugar, luego la belleza y luego ser rico? Sí, la conozco. Bien, esa canción miente. La mayor felicidad es ser justo. Tan grande es ese bien que los que hacen el mal son ignorantes. Usé por eso la palabra ignorancia y locura. Y sin embargo es una ignorancia que le sacan provecho, Sócrates. ¿Qué provecho? ¿La riqueza, el dominio sobre otros hombres? Pero cuando pierdan ese poder, ¿qué les va a quedar? El recuerdo de los crímenes que cometieron. ¿Y qué más? ¿El desconocimiento del bien? Una ignorancia que solo las ilusiones del poder velaron a sus ojos. ¿Y qué otra razón puede haber para sus crímenes sino tal ignorancia que los mantiene en un estado de perpetua ansiedad? En realidad los poderosos tienen la fuerza y la ejercen porque son en esencia débiles, y esta debilidad proviene del miedo que los domina. Se creen siempre y en todos lados rodeados de enemigos. ¿No es esto acaso lo que llamamos locura? Pero nosotros simplemente los ignoraremos. Entonces un tirano puede someter la ciudad a su gusto. A su gusto, sin duda, pero no según su voluntad. El hombre, de hecho, solo puede querer su propio bien. Y los que cometen injusticias se hacen daño sobre todo a sí mismos. Poco a poco el recuerdo de las iniquidades cometidas los hará enloquecer. ¿La virtud entonces es el conocimiento del propio bien? El conocimiento y la práctica. Entonces, para gobernar la ciudad sin ser nocivo para sí mismo, un poderoso debe poseer la virtud. Sí, porque si es hombre de valía, servirá de ejemplo a todos. Te saludo, Sócrates. Oh, el excelente Hippias. Hace mucho que no teníamos el placer de verte en la ciudad. ¿A dónde vas tan bien equipado? Al gimnasio, a pronunciar un discurso sobre la genealogía de los dioses. ¿Te gustaría escucharlo? Tengo cosas que hacer y lamentablemente no puedo acompañarte. Es un discurso que ya he hecho. Todos me han dicho que es muy bello.
Sería un placer tener también tu opinión. Dijiste muy bello. ¿Sabes entonces lo que es la belleza? Claro, ciertamente. ¿Y serías capaz de explicármelo? Nada es más fácil. Una bella virgen. He ahí, Sócrates, lo que es bello. Buena respuesta, pero dime, Hipias, ¿se podría decir que una mula es bella? Sí, en mi pueblo hay mulas de gran belleza. ¿Y una bella cacerola? ¿Se puede decir que es algo bello? No entiendo, querido Sócrates, que te pueda servir de un objeto tan prosaico para hablar de cosas tan elevadas. ¿Qué quieres? Soy tan rústico. De todos modos, aún tú debes aceptar que una bella cacerola es bella. Sí, quizá, pero la más bella cacerola en comparación con una bella virgen es fea. Como la más bella de las vírgenes será fea en comparación con un dios. ¿No es eso lo que quieres decir? Exactamente. Y sin embargo, antes dijiste, una bella virgen, he aquí lo que es bello. Y ahora me dices que comparada con un dios es fea, pero no puede ser bella y fea al mismo tiempo. Te lo explicaré otro día, cuando quieras. Te saludo, Sócrates. Y con esta película nos damos cuenta de que estamos constantemente emitiendo pues opiniones, ideas, conceptos de los que realmente no tenemos un análisis concreto e incluso nos atrevemos pues a organizar grandes eventos para que nos escuchen. Y con esto hablamos de nosotros en una reunión familiar, hablamos de una conversación entre amigos en las que nos jactamos de conocer algún tema del que realmente ni siquiera a veces tenemos conceptos, sino solo fantasías y especulaciones. Así que todo este proceso de poder limpiar nuestra mente y establecer un orden en esta torre que representa la cabeza, parte de establecer esos principios de la investigación científica. Primero de ellos sería el deber cósmico, en el que vamos a indagar no solamente la parte superficial de un concepto, sino que vamos a buscar interiorizar en la meditación para descubrir algo que sí tenga fundamento real. ¿Cómo se aclara ese falso concepto de creernos hombres? El animal intelectual común y corriente, el humanoide, es algo no logrado, pero cree que es hombre. En realidad, este concepto está equivocado, porque solo los 2 veces nacidos son hombres de verdad. Y para ello podemos ver las pruebas de que no se ha logrado la conciencia humana. Con todo lo que sucede en nuestra sociedad, queda más que evidente que no hemos logrado completar nuestra formación como seres humanos solares que sirven al ser y procuran la paz y armonía entre la humanidad. ¿Y cómo podríamos distinguir el concepto de la realidad? La razón es del yo animal y la intuición es la voz del íntimo. La razón es externa y subjetiva. La intuición es interna y objetiva. La luz de la gran realidad es tinieblas para el intelecto. Y esto nos trae a recordar la experiencia, por ejemplo, del gran iniciado Moisés, cuando recibía la palabra de Dios, pues las demás personas lo que escuchaban eran grandes truenos y se asustaban porque había ese estremecimiento en la naturaleza que ellos solo escuchaban y percibían como ruidos que generaban temor. Sin embargo, para Moisés, el iniciado, el que estaba despierto, el que tenía esa capacidad intuitiva, para él eran palabras claras de Dios explicándole su misión o por lo que iba a pasar. Qué diferente entonces es ese estado de conciencia en el que se puede recibir los mensajes superiores y el estado en que nos encontramos nosotros del desorden interno. Por ello, esta forma de distinguir los conceptos de la realidad partirían de ese orden que debemos establecer en nuestra mente
por eso habríamos recibido ya la segunda joya del dragón amarillo y recibiremos otras técnicas para establecer orden en la mente y hacerla receptiva, que es nuestra meta, porque si logramos nosotros tranquilizar nuestra mente, comenzaremos realmente a sentir con el corazón, porque hay tanto bullicio en la mente que nuestro corazón no lo podemos percibir. Y lo natural, lo normal es que en el diario vivir, en esta vida que tenemos, lo que usemos con más frecuencia sea nuestro centro motor instintivo sexual para movernos, para tener esta dinámica del día, y también nuestro centro emocional. Porque los datos del intelecto realmente son muy básicos y con ellos hacemos las labores de cada día. Y no debieran ocuparnos ese desgaste energético que tenemos realmente, sino que debiéramos funcionar solamente con las energías emocionales y motoras instintivos sexuales. Y es por eso que durante las horas de sueño, como vimos en la clase anterior, se producen toda esta serie de, experiencias astrales inferiores que son incoherentes o que no le vemos el enlace. Sin embargo, ya como hemos aprendido la yoga del sueño y ya tendremos nosotros nuestro cuaderno de registro de sueños, vamos a, conforme vaya avanzando este proceso de limpieza de nuestra mente, vamos a ir encontrando los eslabones entre uno y otro sueño hasta llegar a ese punto en el que se puede entender o interpretar los mensajes que se dan en esos sueños. Y todo esto es un proceso que vamos a ir viviendo, que vamos a ir experimentando, que no debe quedar en un concepto la yoga del sueño, porque la gran mayoría de las personas que participan de estos estudios pues dicen, qué interesante la yoga del sueño, pero guardan el cuaderno y lo tienen en blanco. Y de lo que se trata es de experimentar, como estamos viendo ahora, de que no queden en conceptos esas clases que hemos recibido, que las hagamos nosotros realidad, que descubramos en esas clases la verdad de nosotros mismos, porque para eso han sido elaboradas. Y tenemos también un punto importante en este aspecto inferior del uso de la mente, que son las sinécdoques. Como ya sabemos, omitir una pequeña parte de la verdad es mentir. Y la mentira realmente ocupa nuestra mente casi en un 100%, porque el yo es mentira. El yo no tiene realidad, no es eterno. Ya con la muerte segunda, el yo se desintegra. Así que el ego elabora esas sinécdoques para mantenernos en la ignorancia, y es lo que utiliza mucho la política, la ciencia, al no investigar profundamente con los sentidos internos, que sería nuestra labor, ya que tenemos este conocimiento de interiorizar. No olvidemos esto, no nos quedemos en conceptos, comencemos a experimentar. Y cuando alguien se decide a poner orden en su mente, a esperar recibir la dádiva de la madre con la imaginación y también la inspiración del corazón, pues comienza a nacer. Su conciencia comienza a desarrollarse en aquello que vamos a llamar el embrión áureo o el 3% de conciencia activa. Y este nacer a esta vida en la cuarta dimensión del hombre número 4, del hombre psicológico, pues marca una etapa en la que ya es posible la formación de un cuerpo astral, y ese nacer implica esa capacidad de desdoblamiento. Por supuesto, recordemos que es imprescindible ahorrar energías para ir formando las bases de un cuerpo superior como el astral, el mental y el causal. Pero si no hay orden en nuestra mente, sería imposible que comencemos a interiorizar,
en las meditaciones y en este tipo de experiencias superiores. Pero veremos más sobre este tema del nacer en la siguiente clase. Gracias por su participación y pasaremos ahora a la práctica. Empezaremos nuestra práctica revisando el estado de nuestro cuerpo físico. Mediante una inhalación profunda pasamos a revisar algún lugar que tenga tensión para comenzar a relajarlo mediante la oxigenación y el prana. En cada exhalación soltamos todos los músculos del cuerpo. Dejamos que el cuerpo se vuelva pesado para luego entregarlo a la tierra. Y nos concentramos en nuestro interior. Vamos a evaluar nuestro estado de ánimo para predisponer nuestro corazón a esta práctica. Aprovechamos estos momentos para orar a nuestro ser. Pedimos que nos sea posible experimentar la gnosis y su enseñanza para comenzar a salir de los conceptos y las especulaciones sobre el camino. Armonizados ahora, vamos a interiorizar para ver nuestra energía creadora y poder transmutarla con el permiso del Espíritu Santo. Vemos todo el proceso de transmutación de la energía desde las gónadas al coxis, por toda la columna, a nuestro cerebro y corazón. Inhalamos Ham. Nos detenemos. Vamos a concentrarnos en el entrecejo y en todos nuestros chakras para mantralizar Isis. Inhalamos.
pasamos a ponernos en el centro del círculo para observar nuestra mente. No nos identificamos con ningún pensamiento, idea o imagen que pueda proyectar. Simplemente observamos. Agradecemos a nuestro ser por su ayuda. Inhalamos profundamente. Cerramos nuestra práctica con la runa Sig. Paz inverencial.